En Mateo capítulo 5, versículo 13, aparece un pasaje muy conocido por todos. Este pasaje dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y siempre hemos entendido este pasaje como que básicamente le damos sabor a todas las cosas. Sin embargo, ¿qué pensaría si hoy cambiamos ese concepto y le damos un concepto más profundo y correcto de lo que usted ha pensado toda su vida? Quédate. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal. Eso nos apoyaría muchísimo, que le des un fuerte like y que le compartas este mensaje a otra persona que quiera recibir esta palabra. Quiero comenzar con lo siguiente. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, se habla del pecado de Adán, de un pecado que trajo maldición sobre él y sobre la tierra. La Biblia dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y el polvo volverás. Este relato representa que todo lo que nosotros sembramos debemos sembrarlo de la manera correcta. Si sembramos en pecados, si sembramos en maldición, en desobediencia, vamos a recoger y a comer de ese fruto. De hecho, ya tenemos una siembra que no sembramos nosotros, sino que heredamos de antepasados, como la palabra lo dice en Deuteronomio, que hemos recibido unas maldiciones generacionales que en el nombre de Jesús y por su sangre se han cortado de nuestras vidas. Pero en algunos casos todavía siguen vigentes estas maldiciones que deben ser quitadas de nosotros y de otras personas a través de nosotros. Parto desde aquí, porque el versículo que nombramos en el principio, que es Mateo 5:13, cuando dice: vosotros sois la sal de la tierra, tiene que ser entendido desde ahí. Esto a razón de que la palabra tierra en ese versículo viene de una palabra griega que representa o tipifica extensión, región, suelo, parte sólida, globo terráqueo. Está hablando del suelo. Cuando dice la sal de la tierra, es la sal del subsuelo, del suelo, de esto que estamos viendo acá. No está hablando de la tierra como cuando habla de la humanidad. No está diciendo la tierra hablando de nosotros como seres humanos de manera simbólica, sino literalmente habla de la tierra, del piso. Somos la sal de la tierra. Dicho esto, si usted tiene un jardín o un lugar donde pueda echar sal y lo hace, usted se va a dar cuenta que la sal tiene el poder de absorber la humedad y de hacer que lo que esté allí comience a secarse o a dañarse. No se le puede echar sal a la tierra porque la sal lo que hace es absorber la humedad y no permitir que ese arbusto o ese sembrado tenga el fruto que debe tener. Si esto es así, entonces, ¿qué representa el que seamos la sal de la tierra? De hecho, históricamente, los ejércitos enemigos de alguna nación, cuando conquistaban algún lugar, en represalia con ellos porque no pagaron impuestos o por alguna circunstancia, cuando combatían con ellos y los vencían, muchos de ellos castigaban la tierra echándole sal a los sembrados para que los sembrados se perdieran, se secaran y se marchitaran. Parte de la tierra quedaba afectada, se podía recuperar, pero el efecto inmediato era que dañaba a los sembrados, destruía a los sembrados. La tierra quedaba como un muladar. Volvemos a la pregunta anterior. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que nosotros somos la sal del terreno, la sal de la tierra? Tenemos que ir hasta Jeremías capítulo 1, versículo 10, y ahí comenzamos a comprender lo que Dios le decía al profeta. Antes de que hubiese vida, había que desarraigar y quitar todo aquello en el que Israel se había metido. El versículo dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El versículo es muy específico. Dios envía al profeta para que primero desarraigue, arranque, quite, rompa, eche fuera todo aquello que no hacía parte del diseño de Dios, para que después de que eso ocurriera se estableciera el diseño correcto de lo que Dios quería para Israel. Así como en Hebreos capítulo 4 se nos habla de la espada de dos filos que entra para romper y sale para sanar, asimismo la sal lo que hace es primero desarraigar, quitar, secar, marchitar todo aquello que ha dado un fruto de iniquidad, un fruto de maldad, para que luego, después de eso, esa misma sal traiga vida y el huerto de Jehová, anhelado por Dios, sea puesto en ese lugar. Quiero que entiendas tú que me estás escuchando. Este evangelio que predicamos viene a ser tropiezo para unos y bendición para otros. En Filipenses 1, 27 y 28, la Biblia nos lo dice. Pablo le dice a la iglesia de Filipo: miren, combatan unánimes por la fe del evangelio.
No se sientan intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente ese evangelio es indicio de perdición, pero para los que desean este evangelio es indicio de salvación, y eso es de Dios. Así que este evangelio tiene el poder de arrancar, quitar, y al mismo tiempo tiene el poder de sembrar, sanar y sanar la tierra. Ese es el poder que tenemos en el evangelio. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tienen autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Quitar herencias de maldición, arrancarlas, destruir la hegemonía del enemigo, de su familia. Usted tiene la autoridad para hacerlo, tiene el poder para hacerlo, porque Cristo se lo ha otorgado por su sangre. A los que creen, todo les es posible. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Tenemos que volver a tomar esa autoridad para que el llamado a ser sal de la tierra se ejecute plenamente. Después de eso, sí, seremos lo que le da sabor a la vida, lo que le da sentido, propósito. Pero antes debemos ser aquello que quita y arranca y desarraiga aquello que no es de Dios, o que a Dios no le agrada, o que está truncando el propósito de Dios con tu vida o con tu familia. El versículo continúa, y en el versículo 13 de nuevo de Mateo 5 dice, si la sal no es salada, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que no podemos huir de ese llamado. Somos llamados como hijos de Dios a traer ese reino de Dios a la tierra. Y a causa de eso, si no lo hacemos, entonces la función que Dios nos ha encomendado no se va a ejecutar. Por ende, el mundo no se va a quedar ahí. Todo cristiano tiene autoridad, pero no todo cristiano ejecuta su autoridad. Todo cristiano tiene el acceso al Padre, pero no todo cristiano accede al Padre como quisiera o como pudiera hacerlo. La Biblia dice que si no ejecutamos nuestra función, el mundo va a pisotearnos, va a hollarnos. Es decir, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No puedes huir de ese llamado. Y no debes hacerlo tampoco. Dios nos ha llamado a ser sal. Y sí, la Biblia nos dice, en el mundo tendremos aflicciones. De hecho, habla de que seremos perseguidos, pero nuestra recompensa, lo tenemos muy claro, también es grande en los cielos. Así pues, que si hemos de ser perseguidos, que sea porque hacemos la obra del Señor y rompemos las tinieblas con la autoridad que Él nos ha dado. Tú que me escuchas, Apocalipsis capítulo 21 nos habla de unos cobardes a los que están destinados al lago de fuego. Tú no eres de esos cobardes, porque el espíritu que está en ti no es un espíritu de temor ni cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero tenemos que llevar esto a la acción. Este es un año para hacer. Así que hagamos primero con nuestra casa, con nuestra familia, aquello que Dios nos ha encomendado hacer. Traer vida y ser sal a nuestros hogares y a nuestra nación. Bendiciones.